noticias y comentarios, ahora por la mañana. Gracias, estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana a través de Ahora TV, 14 TV. Recuerde el canal de YouTube, el canal de YouTube de 14 TV, 14 TV. Suscríbase al canal y active la campanita. Miren, señores, ha generado mucho revuelo en el partido de gobierno, en el Partido Revolucionario Moderno, el que haya nombrado a Magín Díaz ministro de Hacienda. ¿Y por qué se ha armado tanto revuelo en muchos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, por el hecho de que Magín Díaz fue director de DGI en el gobierno de Danilo Medina. Entonces, se entiende que a raíz de la reunión que sostuvo el presidente de la República con el expresidente Danilo Medina para hablar sobre el tema haitiano, surgió esta conversación. Miren, yo le voy a decir lo siguiente. Si ustedes le han dado seguimiento a Magín Díaz luego que finalizó el gobierno de Danilo Medina en el año 2020, hemos visto que incluso Magín Díaz no ha criticado de forma drástica, de forma ácida, las medidas tomadas por el gobierno. Lo hemos visto a él muy manejable. Entonces, ¿qué me lleva a mí a pensar? Bueno, que en todos los gobiernos hay piezas claves de muchos sectores. Entiendo que Magín Díaz pertenece a la clase empresarial, porque la clase empresarial, ¿qué es lo que quiere, señores? Estabilidad, confianza. Y cuando digo que la República Dominicana no anda bien a nivel económico, es que no anda bien. Entonces, puede ser que los sectores económicos hayan dicho, mira, queremos que pongas a esta persona que es de nuestra confianza, que entendemos que tiene los conocimientos y la preparación para estar ahí en vez del que tú tienes. Entonces se le pide a Jochi Vicente que renuncie y entra entonces Magín Díaz, ministro de Hacienda. No se sorprendan ustedes si ven a otros del sector económico también cambiado y nombrando a alguien que se acerque o que la gente lo entienda que pertenece a otro partido político. Pero les voy a decir algo a los del PRM, pero ustedes no han protestado y no han dicho nada porque dejaron al del Banco Central, a Héctor Valdés Albizu, que está ahí. Y Héctor Valdés Albizu ha sido, por ejemplo, el gobernador del Banco Central en los gobiernos del PLD, en todos los gobiernos del PLD. ¿Me entienden? Entonces, ¿porque Luis quiso? No. Porque el sector económico quiso que fuera así. Entonces, hay piezas que se mueven en el ajedrez político que no se mueven porque sí. Hay una fuerza que le hace dar el giro a la derecha, para la izquierda, en L. O sea, ¿cómo va a hacer la jugada? Entonces, entiendo que esto no es sorpresa. Sorpresa es si nombran a Temístocles Montá. Eso sí es sorpresa. Porque Temístocles es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y es un PLDista de siempre. Pero Magín Díaz no. En todos los gobiernos hay personas que no necesariamente pertenecen al partido del que está gobernando. Hay gente que pertenece a la sociedad civil, que pertenecen a otros sectores y están en los gobiernos, porque un gobierno tiene cuota de diferentes sectores que lo llevan al poder. O sea, que lo que están hablando de eso, están hablando disparate. Están hablando disparate. Que eso fue que Danilo, ¿qué disparate es ese? Eso no es verdad. Magín Díaz, alguien lo recomienda, el sector empresarial, bueno, y Luis lo puso, porque Luis es débil con los empresarios, es débil con los empresarios. Punto. Miren, hay otros ataques también que se están dando contra el presidente del partido, contra Guillermo Moreno.
Guillermo Moreno, quien fue el candidato a senador por el Distrito Nacional en las elecciones del año 2024, se lo montaron a Calito Mee, le hicieron de todo y no pudo ganar. Y la gente se ha sorprendido que Guillermo Moreno, de Alianza País, ahora está midiendo distancia con el partido de gobierno y ha hecho una declaración pública diciendo que su acuerdo fue electoral. Y he visto a muchos legisladores hablando de lealtad, que la lealtad es grande, que la lealtad, señores, hay que conocer de la política, hay que conocer de la política, que a veces hay unos diputados, unos senadores ahí, que llegan ahí como por obra y arte, por obra y gracia. Entonces, señores, los acuerdos son electorales. Ustedes han visto, por ejemplo, a alguien de Alianza País ocupando una función pública, nombrado en tal sitio, una cuota de poder. Se hizo un acuerdo de llevar a Guillermo Moreno y fue una jugada interesante y táctica por parte del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué? Bueno, porque el único que llevaba una voz cantante sobre la lucha contra la corrupción era Guillermo Moreno. Entonces había que neutralizar a aquel que pudiese perjudicar al presidente de la República con ataques de actos de corrupción en su gobierno. Y la única voz autorizada que tenía el país era ese señor. Pero ese señor ya no vale un peso. ¿Por qué? Porque entregó su voz a cambio de una senaduría que no logró obtener. Él entendía que la iba a obtener y no fue así. Prefirió callar de los actos de corrupción, aliarse al gobierno y no ganar. Él entendía que iba a ganar. Ahora él está midiendo y dice, bueno, yo hice un acuerdo electoral y eso finalizó el día que finalizaron las elecciones. Punto. Y la gente eso criticándolo, señores, pero todos los partidos políticos hacen eso. La mayoría de partidos políticos hacen acuerdos electorales. Y si ustedes no han visto a ninguna persona nombrada de Guillermo Moreno, dirigente de ese partido, o una cuota a Guillermo Moreno en algo, porque se habló que su esposa en algún momento le iban a poner en las altas cortes y eso, y no pasó. No sé si fue que no le cumplieron, no sé si había otro acuerdo. Ahora él dice que no, que lo que había era un acuerdo electoral y que ese acuerdo electoral finalizó el día de las elecciones. Pero Guillermo Moreno como que duró un tiempecito, ¿no? Para decir eso, debió decirlo más anterior. Pero los que critican eso no hay que criticarlo. O sea, todos los partidos políticos hacen eso. Y dicen, no, fue un apoyo. Y no lo hizo Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández, cuando gana Luis Abinader en el año 2020, ellos hicieron su acuerdo, tras bastidores, no lo hicieron. Entonces ahora no, que hasta causar, que de leal no, porque él no es de ese partido. Ahora yo lo que pienso es que Guillermo Moreno puede o pudo haber construido mayoría en este país. Guillermo Moreno tuvo un partido en sus manos y creció con una ideología de jóvenes y la gente le compró la idea a Guillermo Moreno. Pero Guillermo Moreno se convirtió en un vago político y los vagos políticos no crecen. No crecen. Guillermo Moreno solo aparece cuando hay elecciones. Cuando él sabe ya que viene al ruedo político, ahí él aparece. Pero si Guillermo Moreno, cuando empezó yendo a las universidades, visitando jóvenes, llevando jóvenes a su partido político, hubiese crecido bastante. Si sigue en esa constancia, porque la política es trabajo. La política nada te cae del cielo. Hay que trabajar, hay que dejar el lomo ahí. Si tú quieres lograr la cúspide política.
Ahora, si tú lo que quieres es estar ahí, que la gente te vea cada cierto tiempo, recibir fondos públicos de tu partido, bueno, pues está bien, tú haces lo que tú estás haciendo. Pero los vagos políticos no crecen. Los vagos políticos no logran absolutamente nada. Y eso le pasó a Guillermo Moreno, que en vez de construir, buscó lo más fácil, se acomodó. El que se acomoda en política simplemente pierde. No gana, nunca gana. No hay forma de ganar, porque la política es trabajo. La política no es para los vagos. La política es para el que trabaja. Y no ven ustedes, por ejemplo, que dicen, bueno, el liderazgo de Hipólito Mejía es fuerte, porque trabaja, porque es un político. Y por más baja que esté o lo que sea, tiene su cuota de poder, porque mueve. Danilo Medina, son políticos. Usted lo ve en la calle todo el tiempo. Aunque no tenga él la opción de ser el candidato, está en la calle porque son políticos. Y los políticos tienen el trabajo político, se suma y luego se cosecha, pero hay que hacerlo. O sea, que en el aspecto a lo que han criticado a Guillermo Moreno, yo no le veo sentido a esas críticas. Hizo lo que tenía que hacer, desligarse de un partido político y de un gobierno que va en picada. Eso está pasando actualmente, que el PRM, el gobierno del PRM va en picada. Y según vayan aproximándose los años de finalizar estos 4 años, las cosas se pondrán más difíciles. Vamos a la pausa, regresamos en breve con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana a través de Ahora TV y 14 TV. Lo que viene ahora es lo más viral con Débora Corper. Noticias y comentarios.